Un tren de pasajeros que descarrila, un maquinista en una celda de máxima seguridad y una versión oficial que, híjole, con cada hora que pasa se parece más a los durmientes podridos que causaron la tragedia. Hoy vamos a meternos de lleno en el desastre del tren interoceánico allá en el Istmo de Tehuantepec. Lo que tenemos sobre la mesa es una pila de informes de inteligencia, es casi una bitácora minuto a minuto que documenta todo lo que ha pasado desde el 8 de febrero hasta esta misma mañana, sábado 14 de febrero de 2026. Es un verdadero torbellino de información. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, ponerle orden a ese torbellino. No se trata nada más de narrar los hechos, sino de conectar los puntos. Vamos a desentrañar quiénes son los verdaderos responsables, cómo están intentando ocultar sus huellas y, sobre todo, qué nos dicen las pruebas que, pues, se niegan a ser enterradas. La pregunta de fondo es muy clara. ¿Estamos ante un trágico error humano o frente a la crónica de un colapso anunciado por una red de corrupción? De acuerdo, pues entremos de lleno. Para entender la crisis de hoy, hay que volver al momento en que todo estalló, el 8 de febrero. La escena que describen los informes es de una parálisis total. La línea Z, la joya del corredor, está bloqueada en 3 puntos neurálgicos: Matías Romero, Nizandán y Mogoñé. Y no es el gobierno, son comunidades indígenas y los propios trabajadores del riel. Y ojo, no es una protesta cualquiera. Sus mantas tienen un mensaje que se viralizó casi al instante. El lema es: no fue el maquinista, fue la corrupción de GIA. Esa es clave. Es clave. Desde el primer minuto están desafiando la narrativa oficial de la Fiscalía, que ya para entonces apuntaba todo a un error del operador Felipe de Jesús. Ellos no solo exigen su libertad, sino algo crucial: que nadie toque las vías hasta que llegue un perito independiente. Es que tienen un miedo muy específico, ¿no? Que se borre la evidencia. Un miedo que, como veremos, estaba más que justificado. Pero justo en medio de esa tensión, cae la primera bomba. Se filtra un documento. Una bomba es poco. Es la bala de plata del caso. Un reporte interno del Ferrocarril del Istmo, el FIT, con fecha del 22 de diciembre de 2025. A ver, espérame. Es decir, 5 días antes del descarrilamiento. Un reporte interno de 5 días antes. ¿Qué decía ese papel que lo cambia todo? Decía, con todas sus letras, que la vía era una trampa mortal. Era un informe del jefe de zona de Nizanda dirigido a sus superiores, advirtiendo textualmente de deformación térmica en la curva del kilómetro 230. Justo el punto del accidente. Justo ahí. Y advertía que los durmientes de madera ya no ofrecían retención para la clavería. A ver, en español simple, ¿qué significa eso? Que la vía estaba torcida por el calor y que los clavos se salían de la madera podrida prácticamente con la mano. ¡Qué fuerte! O sea, no es una opinión, no es un rumor, es un documento oficial del propio ferrocarril. Exacto. Y legalmente esto dinamita el caso de la Fiscalía. Ya no se puede hablar de error humano cuando tienes pruebas de que la institución sabía del riesgo y no hizo nada. Claro. El caso se convierte en negligencia criminal por omisión. La responsabilidad ya no es del maquinista al que enviaron a esa curva, Sino de los directivos que leyeron esa advertencia. de quienes leyeron esa advertencia y permitieron que el tren de pasajeros circulara. Es una diferencia abismal. Y mientras esta prueba circula y enciende las redes sociales, ¿cuál es la reacción del poder? Porque los informes pintan un contraste brutal. Brutal y muy revelador. Por un lado, la Secretaría de Marina, la SEMAR, sale con un comunicado durísimo. Califica los bloqueos como un atentado a la seguridad nacional y amenaza con usar la fuerza pública. Vaya, un lenguaje de guerra para una protesta con mantas. ¿Sí? Y por el otro lado, a cientos de kilómetros, los informes ubican a Hipólito Gerard, el dueño de la constructora GIA. ¿A él dónde lo encuentran? Muy tranquilo en un evento social en la Ciudad de México, rodeado de escoltas, ignorando a la prensa y, según una nota, recién amparado para proteger sus cuentas bancarias. Blindado. Ella se siente blindado por la versión oficial que culpa al maquinista. Es la imagen perfecta del pacto. El Estado amenaza con reprimir a quienes exigen justicia, mientras el empresario señalado se refugia en el silencio y en la protección legal que le da esa misma versión oficial. Esa amenaza no se quedó en palabras, y eso nos lleva a la madrugada del 9 de febrero. Un operativo fulminante.
A las 3 de la mañana, un despliegue masivo de la CEMAR y la Guardia Nacional desaloja a los manifestantes en Matías Romero y Nisanda. El gobierno lo vende como un éxito pacífico y sin contratiempos. Pero no fue así, ¿o sí? Para nada. Los activistas y medios locales como Istmo Press, que transmitieron casi en vivo, reportan detenciones, intimidación y el uso de gas lacrimógeno en la oscuridad. El resultado es que, para el amanecer, las vías están bajo control militar absoluto. Ok, entiendo la lógica del gobierno. Tenemos que reabrir una vía comercial estratégica. Podrían argumentar que era una medida necesaria para la economía, pero lo que pasa inmediatamente después es lo que no cuadra. Exacto. Aquí es donde la versión de restablecer el orden se cae a pedazos. Apenas se retira la Guardia Nacional. No entran los peritos de la Fiscalía, no entran investigadores independientes. ¿Quién entra entonces? Entra maquinaria pesada de las constructoras, con logos visibles de GIA, y empiezan a levantar los rieles y los durmientes de la zona a una velocidad impresionante. A ver, si yo fuera el abogado del gobierno diría, estábamos limpiando para reparar rápido. Era una emergencia operativa. ¿Hay algo que demuestre que la intención era otra? Absolutamente. Y es la acusación central de la defensa del maquinista. No fue una limpieza. Fue la destrucción deliberada de la escena del crimen. Destrucción deliberada. Sí, mira. Primero, no se siguió ningún protocolo de resguardo de pruebas. Segundo, los videos grabados por los pobladores muestran algo increíble. ¿Qué cosa? No solo retiraban los durmientes de madera podridos. Una retroexcavadora los estaba triturando, haciéndolos astillas. No puede ser. ¿Por qué destruirías así la prueba principal que demuestra la causa del accidente? Están borrando el fraude a paladas. Es increíble. Y de nuevo, el contraste en la cobertura mediática es abismal. Totalmente. Los cables de agencias internacionales como Reuters y AP hablan de que México restaura una ruta comercial clave después de una protesta. Se enfocan en los contenedores y el comercio. Mientras que medios independientes como El Muro MX son los que publican las fotos de la maquinaria de GIA y los videos de los durmientes siendo pulverizados. Es un choque de narrativas, la del orden y el progreso contra la de la injusticia y el encubrimiento. Para el 10 de febrero, el gobierno logra imponer su nueva normalidad. Los trenes de carga vuelven a circular. Pero la imagen es surrealista. Cada tren va escoltado por vehículos artillados de la Marina. Es una imagen de control, no de seguridad. Y mientras tanto, la batalla se mueve a los juzgados y a la opinión pública. Así es. La defensa de Felipe de Jesús contraataca. Presenta una denuncia penal por obstrucción de la justicia y alteración de la escena de un crimen. ¿Y a quiénes señalan? A directivos de GIA y a los mandos de la CEMAR que permitieron la entrada de la maquinaria. Su prueba más fuerte son esos videos, los de los durmientes triturados. Y al mismo tiempo, en redes sociales explota un hashtag que lo resume todo. Hashtag negocio redondo. Detengámonos un segundo aquí, porque esto es fundamental para entender la lógica de la corrupción. El hashtag se vuelve viral cuando se revela que las mismas empresas que construyeron la vía de mala calidad, principalmente GIA, Sí. están recibiendo nuevos contratos millonarios por adjudicación directa para las reparaciones de emergencia. A ver si entiendo. O sea, te pagan una fortuna por entregar una obra defectuosa que causa un desastre. Y luego te vuelven a pagar otra fortuna para que arregles tu propio desastre. Es el esquema clásico. Es absurdo, pero así funciona. El desastre se convierte en una nueva oportunidad de negocio. Claro. Y aquí es donde la información de la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, se vuelve dinamita pura. Porque esto no es una sospecha. La ASF ya lo había documentado meses antes del accidente. Sus informes, que ahora circulan por todos lados, son un catálogo del fraude. A ver, desglosa esos hallazgos. ¿Qué fue lo que encontraron? 3 cosas gravísimas. 1. Los rieles. Ajá. Se pagó a precio de oro por rieles de 136 libras por yarda, que es el estándar para carga pesada. Pero instalaron rieles de 115 libras, más deurados, más baratos. Inadecuados. El riel de juguete del que hablan los ferrocarrileros. Exacto. 2. El balasto. La cama de piedra. Esa misma. Se pagaron millones por piedra de alta calidad, de especificaciones muy concretas, que simplemente nunca se colocó.
Dejaron la vía montada sobre tierra. Es como construir un edificio sin cimientos. No es que pudiera colapsar, es que iba a colapsar. Era solo cuestión de tiempo y peso. Híjole. Y 3, lo que causó el accidente. Los durmientes. En las curvas, donde la presión es mayor, en lugar de usar solo durmientes de concreto, mezclaron algunos de concreto con durmientes de madera viejos y reciclados, Una combinación letal. que creó el punto exacto de quiebre. Es abrumador. ¿Tienes el reporte interno que advierte del peligro? Los informes de la ASF que detallan el fraude, los videos de la destrucción de pruebas. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se defiende el gobierno? ¿Cuál es su siguiente jugada? Pues la jugada más desesperada y autoritaria de todas. Ante la avalancha de evidencia técnica, el gobierno responde clasificando toda la información relacionada con el accidente como reservada por seguridad nacional. ¿Cómo? Por 5 años. No puede ser. ¿Me estás diciendo que la calidad de unos clavos y el grosor de un riel ahora son un secreto de Estado? Es el manual del encubrimiento elevado a política de Estado. Con esa declaratoria, impiden legalmente que cualquier ciudadano, periodista o perito independiente pueda solicitar vía transparencia las bitácoras, los peritajes de la caja negra, los contratos de GIA. Nada. Absolutamente todo se vuelve secreto hasta 2031. Están construyendo un muro legal alrededor de la verdad. Y el muro no solo es para proteger a una empresa. Para el 13 de febrero, el panorama se amplía. Las fuentes de inteligencia revelan que no es solo GIA. Correcto. Entra en escena la otra gran constructora del proyecto. Construcciones Diamante, propiedad de Ricardo Bollio y vinculada históricamente a la familia Hank. Otra más. Y esto es crucial porque demuestra que no estamos ante la manzana podrida, sino ante todo el huerto. Diamante construyó otro tramo, el tramo 1, y la ASF le detectó exactamente las mismas irregularidades, pagos por obras no ejecutadas y materiales de pésima calidad. O sea, ¿es un fraude sistémico, un modus operandi? Totalmente. Espera un momento. GIA y Construcciones Diamante. ¿No son esas dos de las empresas con los contratos más grandes en el Tren Maya? Bingo, acabas de dar con el nervio de todo este encubrimiento. Entonces, para que quede absolutamente claro, lo que me estás diciendo es que no pueden castigar a los responsables de este accidente sin arriesgar la estabilidad del otro megaproyecto, del proyecto insignia de la administración. ¿Es así de directo el chantaje? Es una red de complicidades que se autoprotege. Si cae GIA en el istmo, se tendrían que revisar con lupa sus contratos en el Tren Maya, y los de Diamante, y los de sus socios. Se abriría una caja de Pandora que salpicaría a todo el gabinete. Claro. Por eso el blindaje es total. Prefieren sacrificar a un maquinista y, la verdad, que arriesgar el colapso de todo el esquema. Y mientras todo esto ocurre en los altos círculos, en las vías, aunque ya no hay bloqueos, el corredor sigue semiparalizado. Por una acción de resistencia silenciosa pero muy efectiva. Los maquinistas la han bautizado como la Operación Tortuga. Operación Tortuga. Sí, en solidaridad con Felipe de Jesús y alegando una desconfianza total en la seguridad de las vías reparadas, se niegan a pasar por las curvas a más de 15 kilómetros por hora. El corredor comercial está abierto, sí, pero es inoperante en la práctica. Exacto. Y ese mismo día, 13 de febrero, se filtra otro dato técnico demoledor. Un borrador de un análisis de auditores europeos. ¿Y qué dice ese borrador? Algo lapidario. Sugiere que el accidente era físicamente inevitable. La razón que dan es muy específica. Los clavos usados en los durmientes de madera eran del tipo incorrecto para soportar la presión lateral de los trenes de doble estiba. O sea, un análisis puramente físico. Exacto. Dice que ni el mejor maquinista del mundo, ni el sistema de control digital más avanzado podrían haber evitado que la vía, literalmente, se abriera a su paso. Con toda esta presión, uno pensaría que la justicia tendría que reaccionar, y lo hizo, al menos por un momento. Y esto nos trae a las últimas 24 horas. Ayer por la tarde, la defensa del maquinista consiguió una victoria importantísima. Un juez de distrito en Oaxaca les concedió una suspensión de plano. Una orden judicial inmediata. Sí, para detener por completo el retiro de rieles y durmientes en la zona del accidente, para preservar lo que quedaba de la escena. Pero aquí es donde la historia da el giro más grave de todos.
Aquí es donde la crisis de corrupción escala a una crisis de Estado. Hoy por la mañana, cuando los actuarios del Poder Judicial Federal acudieron a la zona para notificar oficialmente la orden, un contingente de la Secretaría de Marina les impidió el paso. A ver, repíteme eso porque es muy grave. El brazo armado del Poder Ejecutivo desobedeció una orden directa del Poder Judicial. A plena luz del día. Es un desacato flagrante a una orden judicial federal. Un delito que se está cometiendo en este mismo momento mientras hablamos. ¡Qué locura! Mientras los marinos bloqueaban a los funcionarios judiciales, las máquinas de GIA a sus espaldas seguían retirando las últimas pruebas. Es una confrontación directa entre poderes para encubrir un fraude. Sin duda. Y la ironía es cruel. Hoy mismo, 14 de febrero, se confirma que ayer se autorizó un pago extraordinario por obras de emergencia para GIA y Diamante. Mientras violan la ley, le siguen pagando. Y en medio de todo esto, se viraliza una carta escrita a mano por el maquinista, Felipe de Jesús, desde la cárcel. Es corta, pero potentísima. ¿Qué dice? Dice: no dejen que cambien los rieles. Ahí está mi inocencia escrita en acero de mala calidad. Híjole. El siguiente capítulo se escribe mañana. Se está convocando a una marcha por la verdad en la Ciudad de México. Y lo que cambia el tablero, según los informes, es que medios como The New York Times, El País de España y la Deutsche Welle de Alemania han confirmado que enviarán corresponsales. La presión mediática está a punto de cruzar las fronteras. Se va a volver internacional. Entonces hagamos un recuento. Lo que empezó como la noticia de un accidente de tren, en cuestión de días, se ha convertido en una radiografía de una crisis de Estado. Tenemos un esfuerzo coordinado para fabricar un culpable. Ajá. La destrucción física de la evidencia y el uso del aparato de seguridad nacional para proteger intereses corporativos. Intereses que están íntimamente ligados a los proyectos políticos más importantes del país. Si conectamos todo esto, el tren interoceánico dejó de ser un proyecto de infraestructura. Se ha convertido en un caso de estudio sobre la impunidad en México. Totalmente. Lo que se está jugando en esa curva del kilómetro 230 no es solo la libertad de un hombre, sino la credibilidad de todo el sistema de justicia frente a sus ciudadanos y ahora, frente al mundo. Y eso nos deja con una última reflexión. Los informes sugieren que el gobierno está aterrado por la cobertura internacional de la marcha de mañana. Temen que la imagen del encubrimiento se globalice. Y por eso podrían intentar sabotearla, quizá con infiltrados que generen violencia para cambiar la narrativa. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. Cuando la verdad se vuelve tan peligrosa que un gobierno prefiere cometer un delito como el desacato a plena luz del día para ocultarla, ¿qué pasa cuando la gente, y ahora la prensa mundial, se niegan a mirar hacia otro lado? Mañana, en las calles, podríamos empezar a tener la respuesta.